Adelante, doctora. Bien, bueno, esta primera plática quisimos empezar, no de manera muy cortés, porque debíamos de ser los últimos, pero sí porque nosotros estamos lanzando desde aquí este día. Y bueno, además se van a unir muchos otros países, lo cual nos mantiene pues muy contentos toda esta unión y toda esta respuesta que hemos tenido. Entonces voy a hablar un poquito de la historia, del por qué la vainilla es de México para todo el mundo. Sabemos que vainilla planifolia es una orquídea tropical cultivada en México, aunque ya se está extendiendo a otros países. Históricamente, los primeros cultivos fueron en México. Para México se reportan 10 especies de este género vanilla: Cribiana, Hammer, Inodora insignis, Odorata, Pompona, Planifolia, Feanta y Perplexa, y unas más que el investigador Soto Arenas dejó pendientes, digamos, que fueron muy similares a vainilla planifolia. Estas son las especies que tenemos en México, las cuales ya nombré con anterioridad. ¿Y dónde están? Bueno, en esta parte de México están distribuidas, por ejemplo, vainilla cribiana, aunque ya no se ha encontrado en la naturaleza desde hace más de 30 años, nosotros logramos una repatriación y lo tenemos acá. Tenemos también a vainilla Harty, que está en Chiapas. Tenemos también a esta vainilla Hellery, que ni siquiera fue encontrada una flor, pero tenemos distribuida en Oaxaca. Vainilla inodora, insignis, odorata, feanta, planifolia, que es la vainilla de cultivo, pompona, que es la otra en importancia comercial, y bueno, la naturaleza ha hecho algunas travesuras y tenemos también un híbrido de planifolia con odorata, que es vainilla tahitiensis, que primero se describió como una especie, pero luego se supo que es un híbrido de dos especies que venían de México. Bueno, tenemos estas especies distribuidas en la naturaleza, pero ¿por qué hablamos del cultivo con origen mexicano? Si bien es cierto, estas especies también están distribuidas en otros países, pero nosotros tenemos, digamos, el registro histórico del uso y del uso comestible, porque en otros países ya nos dirán también los otros expositores que también fue utilizada como aromatizante de la ropa, como para elaborar collares y demás. Bueno, nosotros estamos aquí, este es el continente americano, y nosotros tenemos a México en la parte central, y ahí tenemos señalado con un globito rojo, pues, Papantla. ¿Desde cuándo se usa la vainilla en México? Bueno, fueron muchas culturas las que se establecieron alrededor de esta porción de México, y en específico la cultura totonaca, que quiere decir, totonaca quiere decir tres, y corazón, tres corazones, porque está establecida esta cultura en tres zonas arqueológicas importantes. Y aquí es la cultura de las caritas sonrientes. Es muy bonito porque tenemos vestigios en este tipo de cerámicas, de barro, en donde se representa esta expresión humana, y tenemos a los niños que siguen sonriendo de igual manera. También tenemos a los voladores de Papantla, una cultura muy grande, milenaria, y en esta cultura está asociada incluso una leyenda, la leyenda de Lucero del Alba y Joven Venado, que eran que no, era imposible su amor, pero ellos insistieron en ser enamorados. Se dice que los mataron y de la sangre de ella brotó la vainilla y de la sangre de él brotó el árbol que la sostenía. Además, una leyenda, una tradición oral que nos marca el origen mitológico de la vainilla. ¿Cuándo fue que a alguien se le ocurrió que este fruto que estaba ahí en el bosque, de inigualable aroma, podía ser comestible y podía ser aromatizante? No lo sabemos. Sabemos que hace muchísimo tiempo alguien lo olió, alguien lo probó, y como en México nos comemos todo, comemos chapulines, comemos hongos, comemos huitlacoche, entonces a alguien se le ocurrió comérselo, ¿no? Yo creo que al ver que no se moría, pues todos los demás empezaron a hacer lo mismo. Uno de los nombres antiguos que se le da a la vainilla es Tlilxóchitl, que literalmente sería flor oscura, flor negra. Nosotros pensamos que en realidad se refiere a cuando la vainilla abre de modo dehiscente, que pareciera una flor, pero en realidad es la vaina que abre y es cuando despide el aroma en la naturaleza. Entonces, tal vez este nombre indígena se refería a que era aroma negro, ¿no? Que se encontraba escondido en el bosque. Como este nombre, muchas culturas en México le dieron diferentes nombres a la vainilla. Y aquí tenemos, por ejemplo, chanat, muchas niñas se llaman chanat, también tlilxóchitl, enáhuac, culey, y aquí tenemos todos los nombres que se les dieron en las diferentes culturas. ¿Esto qué nos indica? Pues que era muy importante en el comercio. Al tener un nombre, podían comerciar,
podían hacer trueques, hacer cambios, se dice que incluso como moneda, ¿no?, de cambio fue utilizada de la misma forma que el cacao, porque eran elementos preciosos, muy preciados y muy escasos que permitía ser una moneda de cambio. Tenemos representados en muchas pinturas como esta de Diego Rivera, cómo la cultura totonaca con la cultura azteca intercambiaban elementos muy importantes, y en medio de este intercambio se representó aquí Diego Rivera, por consejo de don Teodoro Cano, una vainilla. Prácticamente la vainilla fue utilizada para dos cosas muy importantes en el México antiguo. Una, desde el punto de vista medicinal. No voy a hablar mucho de esto porque después tenemos programada una conferencia que nos va a hablar la doctora Leti Cano solamente de este tema. Pero tenemos aquí un códice, la representación más antigua que se tiene de la vainilla, 1500 y tantos, y está representada en este códice badiano por sus usos medicinales. Entonces tenemos este códice que nos data de una cultura muy antigua, milenaria, y que se ha ido llevando por tradición, por generación tras generación. Básicamente, la vainilla era utilizada para acelerar el parto y para curar las heridas infectadas, además de otras cosas, que hablará mi compañera también, que todas estas propiedades se han comprobado farmacológicamente y ahora pues, están siendo usadas. Otro de los usos que se le daba a la vainilla era aromatizar la bebida amarga, el chocolate. Entonces sabemos que la vainilla era incorporada en la receta antigua del chocolate y que esta bebida solamente era confinada pues a los grandes jerarcas o los grandes reyes. Tenemos entonces que aquí se asocian dos cultivos originarios de América y con un gran valor agregado, cacao con vainilla, pues esto era oro con oro, ¿no? Tenemos algunas recetas donde vemos que aquí hablan de Tlilxóchitl en la parte media, cómo refieren entonces al uso de la vainilla para aromatizar al chocolate. Tenemos también que hay recetas antiguas que bueno, los indígenas preparaban el chocolate en la parte sur de México con la vainilla. Y tenemos por aquí este fragmento del libro de la historia general de las cosas de la Nueva España, donde por ahí dice cacao hecho con Tlilxóchitl. Además de aromatizarlo con vainilla, que era Tlilxóchitl tierno, también lo hacían con chile, con otras cosas, naranjado y demás. Con diferentes cosas. Tenían chocolate con diferentes aromas, ¿no? Eran muy adelantados. Se dice que este chocolate aromatizado con esta vainilla fue ofrecido a Hernán Cortés. Más o menos por 1520 Hernán Cortés prueba la vainilla y queda realmente fascinado. Esta es una representación pictórica que se tiene en la fábrica McCormick en Nueva York. Todas estas recetas pues también fueron copiadas y recreadas por los frailes y hubo mucho interés de llevar entonces la vainilla al viejo mundo. Y de ahí, por este interés y esta fascinación por la vainilla salió de México, fue llevada a Europa, principalmente a jardines botánicos de Francia y España. Lo tuvieron ahí, creció, pero no obtuvieron floración. Entonces después hubo un desplazamiento de esas zonas hacia las islas que también habían conquistado, entre ellas islas del Océano Índico como Madagascar, Isla Reunión, y fue llevada a estas zonas donde sí floreció. Tenemos la flor, pero faltaba el insecto para que la polinizara y pudiéramos tener frutos. Entonces, había flores, empezaban las primeras pues, floraciones de esas plantas porque el clima era favorable también, porque era un clima tropical, pero no tenían el insecto. Entonces, tan lejos de aquí, como en un lugar que se llama Isla Reunión, que es una isla pequeñita que está en frente de África, entre el continente y la isla de Madagascar, es una isla chiquitita, una persona, un esclavo, inventó el método de polinización manual. ¿Qué quiere decir? Él sustituyó a la abeja y con un pequeño palito tomó el polen, la masa polínica de la flor y la puso en la parte femenina, abriendo así el cultivo para todo el mundo. No tenemos el insecto, pero podemos hacer cada fruto de vainilla a mano, flor por flor. Es tan importante lo que significó el cultivo de la vainilla para la Isla Reunión que en esta diapositiva comparo los escudos. El escudo de Papantla, que está rodeado por una vainilla, y el escudo de la Isla Reunión, que también está rodeado por una vainilla, una planta de vainilla, y además en latín dice, floreceré allá donde me lleven. De esta forma se diversificó el cultivo de la vainilla de México a todo el mundo, y bueno, ahora tenemos que han ido cambiando entre Madagascar, Indonesia, con la mayor parte de la producción mundial,
pues dejando a México en un rezago en cuanto a cantidad. Y otros países que además se están agregando a este cultivo. Pero volviendo a Papantla, allá por 1800 y tantos, Papantla era la ciudad que perfuma el mundo. Estamos hablando de este lugar que se encuentra en el Golfo de México, en México, donde se tienen los registros primeros del uso de la vainilla. Y aquí podemos ver una fotografía donde todas las calles de Papantla y los techos incluso eran utilizados para secar el preciado fruto de la vainilla. Y imagínense ustedes cuando llegaba algún viajero, pues era realmente la ciudad que perfumaba el mundo. Tenemos algunas fotografías antiguas en donde podemos ver este uso simbólico en las bodas, cuando llegaba el gobernador, cuando tenían algunas visitas, no solamente los frutos, sino también las plantas adornaban estos lugares. Todo eso tiene que ver con el uso que se le dio tan antiguo. Este fruto pues también fue considerado por algunas personas que quisieron exportar, principalmente familias italianas, familias francesas, en donde empezaron entonces a tener este fruto ya beneficiado y empezaron a ser grandes secados o beneficiados y empacados para llevar a la exportación. Aquí tenemos también unas fotos de cómo están empacando para la exportación de este fruto. Y bueno, sabemos que la vainilla puede crecer en el bosque, pero también se puede manejar en cultivo teniendo tutores y demás. Entonces aquí tenemos unas fotografías, esta es de la isla Reunión, donde puede crecer la vainilla prácticamente en el bosque. Ahí tenemos otras plantas que realmente parece un jardín y lo podemos asociar con otros cultivos desde el punto de vista agroforestal. Otras variantes que tenemos y otros usos de la vainilla que pueden ser incluso ornamental, una variedad variegada. Y bueno, ¿y por qué nos referimos tanto a Papantla, no? Porque realmente toda esta serie de seminarios y todos esos eventos vamos a culminar allí. Vamos a culminar en Papantla porque se elige la propuesta de este Día de la Vainilla el 16 de diciembre porque existe una ceremonia antigua, una ceremonia que se hacen las personas indígenas en donde agradecen al dios del monte, al Kiwiclogolo, el dios del monte, por la cosecha de vainilla. Entonces tenemos algunas representaciones aquí de cómo las personas de la localidad agradecen a la cosecha a este dios del monte. Tenemos aquí algunas otras ceremonias totonacas. Una aquí, donde vemos que esta persona lleva en la canasta algunas plantas de vainilla. Vemos acá también cómo está representada la vainilla, entonces todo este tipo de ceremoniales. Y bueno, tenemos una representación de una película del dios Kiwik-Golo, donde se le está agradeciendo y se le pide permiso a él para iniciar la cosecha. Tenemos entonces que la vainilla ha dado al pueblo de Papantla y a todo el mundo pues una oportunidad económica y se puede transformar pues en muchas cosas, no nada más el extracto, artesanías, vainas, no nada más los alimentos dulces como postres, sino también los salados. Acrecenta el sabor de los alimentos, es bactericida, ayuda a conservar y un montón de propiedades de las que vamos a estar hablando en estos seminarios. Aquí tenemos, el anterior era cómo en la isla Reunión lo comercian. Y aquí tenemos pues un ejemplo de los productos hermosos que se hacen en Papantla también, en todos alrededores, perfumería, licores, extractos, podemos ver aquí cigarros con sabor a vainilla y las dos especies que mayor se comercializan, que serían los frutos de vainilla planifolia, que serían las más delgadas, y los frutos de vainilla pompona, que están en la parte inferior, y una hermosa escultura hecha de una pirámide del Tajín con puro fruto de vainilla. La vainilla ha estado asociada a muchas cosas en México, no solo en Papantla, ¿no? Sino también para el Día de Muertos, chocolate, la vainilla, todo tiene que ver con esto. Entonces tenemos a la vainilla, la hermosa flor de la vainilla. Mucha gente no sabe ni siquiera qué es una orquídea, muchas personas, ni siquiera los mexicanos a veces sabemos qué es una orquídea, ni siquiera referimos, que también va a haber otra plática sobre esto. Se dice que tristemente muchos mexicanos referimos al sabor de vainilla y estamos refiriendo al artificial. Haciendo un resumen, ¿qué hubo en el pasado? Bueno, tenemos este registro en este códice, que es el registro más antiguo del uso de la vainilla. Tenemos entonces que los españoles valoraron este uso de la vainilla. Después, como Hernán Cortés lo prueba, se expande hacia todo el mundo. Como en uno de esos lugares remotos se descubre el método de polinización y bueno, realmente la producción se dispara hacia todo el mundo. Y tenemos ahora, donde estamos sufriendo una pandemia y esta pintura me encantó porque está representando como si fuera un códice a las personas que están ahora trabajando
combatiendo esta pandemia. Déjenme decirles también que uno de los usos de la vainilla es regularizar la respiración, puede coadyuvar a llevar los síntomas un poquito más leves. Y tenemos aquí en el 2020, donde estamos pues promoviendo este uso de la vainilla natural, que en un principio fue salido, emanado de este sistema producto, de los productores, nos fuimos integrando la comunidad universitaria, gobiernos y demás, y ahora muchos otros países que se nos están integrando, y pues ojalá lleguemos a la culminación de este día, del 6 de diciembre, para promulgar el Día de la Vainilla. Pues viva la vainilla, donde quiera que esté, viva. Así como en el pasado se usó para usos medicinales, en el presente también puede usarse, no solamente para elementos alimenticios, sino para muchas otras cosas más. Vivan todos los países que pueden cultivar la vainilla con sus propias especies, con sus propios aromas, ¿sí? No, viva la vainilla de Perú, en la cual vamos a tener una plática inmediatamente después que la mía. Viva las vainillas de Colombia y toda la variedad que ellos tienen. Tenemos aquí un estudio del que nos van a hablar después, el maestro que sigue, y bueno, un ejemplo de una vainilla en Colombia. Aquí estamos también viendo algunas vainillas en Bolivia. Todos estos países tienen todo este potencial de usar sus propias especies. Y aquí tenemos, bueno, un saludo muy grande a nuestros amigos de Puerto Rico, donde acabamos de estar y hemos visto cómo están reiniciando este cultivo, que por allá por los años 40 perdieron y ahora están reiniciando con mucho éxito. También vamos a tener la presencia de ellos y una plática de cómo les está yendo en esta renovación de este cultivo. Y bueno, todos los países que podemos cultivar la vainilla, hagámoslo. En realidad no somos competencia. El mayor competidor es la esencia artificial. O sea, en realidad nuestra competencia sería el sintético, ¿no? ¿Por qué? Porque todos podemos sembrarla. No nada más tenemos el sintético, tenemos otros problemas. Los embates contra el cambio climático. Tenemos aquí, por ejemplo, unos ejemplos de cultivos realmente afectados por la sequía. Y tenemos el gran problema ahorita de la baja en economía. Necesitamos cultivos que impulsen al campo, que ayuden a los productores. Y pues la vainilla natural es reconocida como un producto de alta calidad en el mundo, ¿no? Se le puede dar denominación de origen de donde se cultive, tiene un buqué particular. ¿Y por qué no tener vainilla de diferentes países, de diferentes regiones de cada país? Seguramente tienen aromas diferentes, seguramente tienen propiedades diferentes. Y tendrán un buqué diferente, así como los vinos. A lo mejor nos agrada ahora probar la vainilla de Isla Reunión, pero mañana nos agrada la de Puerto Rico o la de México, de diferentes regiones. Sabemos que la vainilla, aunque sean plantas que son clones, van a tener diferentes perfiles aromáticos. Aquí tenemos comparado, por ejemplo, vainilla de Madagascar y vainilla de México, con todos estos puntos que químicamente se pueden percibir como un conjunto de aromas, a chocolate, a tabaco y toda la vainilla. No solamente sabe a vainilla, se han descubierto hasta más de 400 compuestos en la composición del buqué y todos los elementos químicos que acompañan a la vainilla. La vainilla es un cultivo amigable con el ambiente. Promovamos los cultivos que son agroforestales, ¿sí? Donde podemos tener árboles sombra, árboles de usos múltiples, muchas otras cosas. Y promovamos los cultivos familiares, que realmente son los que van a tener más éxito. Y aquí vemos un buen ejemplo de él. Cómo la vainilla se puede contemplar con toda la cadena de valor, desde la producción hasta la cosecha y hasta el beneficio y hasta el producto final. Felicidades a todas esas familias que no han abandonado este cultivo. Y pues bienvenidos, la vainilla de México para el mundo, y gracias por estar en estos seminarios, y vamos a estar pues hablando mucho de la vainilla, no solo de México, sino de muchos países. Muchísimas gracias. Muchas gracias.